Los kurdos están a punto de entrar en juego. Y tranquilo, que no me refiero a lo que estás pensando exactamente. Se sabe que les están armando y se está calentando la idea de desestabilizar a Irán con estas fuerzas, pero todavía no estamos en ese punto. Os hablo de un acuerdo histórico que se podría firmar con ellos y que os voy a explicar porque me parece súper interesante todo lo que implica y todo lo que lo rodea. Este acuerdo tendría como protagonista a Turquía, Irak y específicamente al Kurdistán iraquí. Contempla la reactivación del flujo de petróleo desde Kirkuk, que es una ciudad clave del Kurdistán iraquí, a Turquía, concretamente al puerto de Cerián, que es una de las principales salidas turcas al Mediterráneo. Esto es extremadamente relevante porque abre una nueva arteria capaz de regar de petróleo directamente al mundo, y concretamente a Europa, sin tener que pasar primero por el estrecho de Hormuz, segundo por el estrecho de Bab al-Mandab y tercero por el canal de Suez. Y no es que los egipcios tengan culpa de nada, pero oye, es un estrecho más que te ahorras. Pero los otros dos estrechos ya sabéis que son vecindarios a los que uno no estaría nada interesado en ir, porque precisamente son zonas que los iraníes controlan y son capaces de capar. El de Hormuz por su propia mano y el de Bab al-Mandab a través de su proxy, los hutíes de Yemen. Es un petrolero griego. Su tripulación abandonó el barco tras varios ataques de los rebeldes yemeníes, varado en la zona tras perder la potencia de sus motores y alcanzado por al menos 3 proyectiles. Los hutíes destrozaron partes del casco y acosaron la embarcación hasta que un destructor francés rescató a sus 29 tripulantes. Insisto, esto es importantísimo porque da una salida inesperada a países del Golfo para escapar del estrangulamiento iraní. Pero más concretamente es una salida que le viene cojonuda a Irak. ¿Por qué? Pues porque hace escasos días ya comentamos que a Irak la estaban golpeando con dureza los iraníes, atacando petroleros que estaban cargando petróleo en los principales puertos del país. Para los países de la región, la táctica de Irán, de yo contra todos, es una de las mayores putadas de la historia reciente. Pero Irak lo tiene más jodido, aún si cabe, por la proximidad. Que aunque Irak es un país muy grande, lo cierto es que su acceso al mar no lo es tanto. Además ha tenido que lucharlo con fuerza para no perderlo en los últimos años. Bien, hace poco os hablé del Tratado de Argel de 1975, un acuerdo que firmaron Saddam Hussein y el anterior Shah de Persia, porque Irak e Irán habían tenido sus disputas territoriales. El problema de Irak en concreto es que pese a ser un país tan enorme, tiene un acceso limitadísimo al mar, tal como os decía, apenas 58 kilómetros de costa. Y aunque este tamaño es perfecto para poder ir a darte un chapuzón de vez en cuando, la realidad es que para un país cuyo principal activo es el petróleo resulta un hándicap enorme, porque necesitas puertos enormes para poder sacar todo este crudo al exterior. Aunque bueno, podría ser peor, podría ser Bosnia viendo cómo Croacia te jode la vida para que no toques el mar ni un poquito. Pero volvamos a lo nuestro. Irak siempre sostuvo que le correspondía más terreno hacia el este, en detrimento del territorio de Irán. De esta manera podían reclamar la totalidad del río Shatt al-Arab, de hecho algo más de territorio para poder tener una zona de amortiguador en caso de que Irán quisiese disputarse. Y es que el nombre de ese río no os va a sonar demasiado, salvo si habéis visto el anterior vídeo. Pero si os hablo del Tigris y el Éufrates tal vez se os ilumine más la bombilla, ¿no es así? Ni puta idea de lo que está diciendo. Estos dos ríos, para quien ande perdido, son el corazón de la cuna de la civilización, ya que Irak era, a grandes rasgos, Mesopotamia, la región en la que surgieron culturas que construyeron las primeras ciudades organizadas, agricultura avanzada, escritura, leyes y gobiernos estructurados. Bueno, es que Mesopotamia significa literalmente tierra entre ríos, y estos ríos son, como os digo, el Tigris y el Éufrates. Y todo esto conecta con lo que os estoy comentando porque el río que protagoniza este tramo del vídeo, el Shatt al-Arab, es de facto la desembocadura del Tigris y el Éufrates en el Golfo Pérsico. Ahora bien, no es que a Irak le importe el control del Shatt al-Arab por motivos culturales e históricos, sino porque tanto el Tigris como el Éufrates son dos ríos navegables que atraviesan el país y se juntan en este río antes de llegar al Golfo. Aunque por ser claros, estos ríos no es que sean navegables por grandes cargueros ni petroleros como los que os podéis imaginar, pero en su desembocadura el Shatt al-Arab sí lo es hasta cierta altura. Y este río pasa por Basora, una ciudad cercana a las mayores reservas de crudo de Irak. Y sí, Basora os va a sonar algo más porque también se conoce como Al-Basra, que para los fans del Battlefield, el Project Reality y el Squad es un mapa muy popular. El caso es que ya tenéis que estar viendo la imagen con más claridad. Irak tiene complejo de costa pequeña. Saddam intenta ampliar su control para no compartirlo con Irán, pero en Argel firman un acuerdo para dejarlo como está. Y dirás, coño, ¿pero por qué Saddam se conformó con esto? Pues porque el Shah ya sabéis que era un aliado muy relevante para los yanquis, y meterse con él por un tema territorial habría puesto a Irak en una situación terrible. ¿Qué ocurre? Que 4 años después de firmar el acuerdo, los ayatolá inician la revuelta islámica junto con intelectuales, comunistas y demás gente desapegada del dirigente de mano de hierro. Se hacen con el control, matan a todos los disidentes que le habían ayudado a hacerse con el poder y se enemistan a fuego con Estados Unidos. Ya está. A Saddam le pasó un poco como le puede haber pasado a Trump, vamos a decir, vio una oportunidad perfecta y se lanzó al ataque. Porque ya nadie daba un duro por Irán, lo que implicaba que Irak tenía barra libre para intentar
intentar ganar esos kilómetros tan interesantes que le hacían el único propietario del río Shatt al-Arab, asegurándose una salida de la hostia para sus petroleros para que puedan cargar el oro negro y llevarlo al mundo entero, entre otros objetivos. El caso es que ya sabéis que 8 años después se volvió al Tratado de Argel de 75, pero con 1 millón de muertos por el camino y las economías de ambos países hechas un Cristo. Maravillosa jugada. Motivo por el que Saddam trataría de invadir Kuwait después, eso que había sido su principal financiador en la guerra contra Irán. ¿Para qué pagar el préstamo cuando puedes conquistar al prestamista, no? ¡A pagar! ¡A pagar! Sea como fuere, Shatt al-Arab es una putada, porque tiene esa situación tensa con Irán, así que Irak dijo, pues me construyo mi propio río. Se puso a tragar el suelo hasta construir el canal de Basora, o el de Al-Basra, que efectivamente nace de rascarle agua al Shatt al-Arab, pero lo tiene ligeramente al oeste para no compartirlo con Irán. Sí, esta barbacoa es una divinidad. ¿Por qué la mía no es igual? ¿Por qué? Por este canal es que han sido capaces de construir el puerto de Qasr, desde donde pueden comercializar con el mundo a través de sus cargueros. Y si te preguntas dónde cargan el crudo, pues para eso Irak tiene construida una terminal de petróleo a la desembocadura del río Shatt al-Arab y el canal de Al-Basra. Aquí los barcos llegan y el petróleo que almacena en Basora se les bombea directamente en mitad del mar. Se llenan y se piran a donde sea que haga falta. Aunque bueno, ahora mismo se piran a esperar en el Golfo Pérsico a ver qué coño pasa con el estrecho de Hormuz, y esto es la clave de la noticia precisamente. Porque en este punto es en el que Irak dice, vale, ¿qué cojones puedo hacer? Porque necesito vender mi mercancía ya de ya. Y aquí es donde entran, para desgracia de Irak, los kurdos. Veréis, Kurdistán es un pueblo sin país. Esta etnia está repartida entre el sudeste de Turquía, el noroeste de Siria, el norte de Irak y el oeste de Irán. Bueno, y un poquito de Armenia. El caso es que este pueblo tenía que haber tenido su propio país tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Aquí el Imperio Otomano se rompe al perder la guerra, ya que estaban del lado de Alemania. Se inicia un proceso de fragmentación que casi culmina con el Tratado de Sèvres en 1920. Pero los turcos se cabrean y se inicia una nueva guerra que termina en 1923, cuando se abole el sultanato de una vez para poner fin al poder otomano y se firma el nuevo Tratado de Lausana. Este tratado ve nacer a una Turquía moderna y reparte las regiones entre poderes coloniales. Sí, lo de las líneas rectas son muy típicas de los europeos. ¿Qué ocurre? Que parte de esta miniguerra que hizo que pasásemos del Tratado de Sèvres al Tratado de Lausana se debió a que el territorio turco quedaba muy perjudicado, y al final se firma este Tratado de Lausana para repartir el terreno de tal forma que todos queden más contentos. Todos menos los kurdos, que pasaron de tener la posibilidad de tener un país a nada, porque se reparten entre los territorios que os he comentado. Ahora te jodes, amigo mío. Como dato curioso, mirad este boceto que nos enseña una recomendación de cómo tendría que haber terminado el mapa de Oriente Medio para los yanquis. Bueno, y si os cuento esto es para que entendáis que los kurdos, aún no teniendo país, son muy proactivos en lo que a conseguir ese país se refiere. Motivo por el que a los yanquis les fueron muy útiles para combatir al ISIS en Siria, aunque ahora parece que los dejan tirados en pro de una mejor relación con al-Golani o al-Shara, que es el nuevo presi de Siria y que parece que puede dar algo de estabilidad a la región. Y parte del precio por esa estabilidad estaría que la región kurda del país vaya pasando por el aro. El caso es que todos los países con cachitos de etnia kurda los están maltratando de lo lindo. Y los maltratan porque obviamente no quieren elementos desestabilizadores en su propio país. De esta manera evitan que suenen rumores como los que oímos de que los yanquis quieren armar a los kurdos iraníes para desestabilizar al régimen de los ayatolá. Dicho eso, en Irak los kurdos pues tienen una región con cierta autonomía. Y de hecho tienen unos yacimientos de petróleo que son bastante relevantes. El problema es que los iraquíes, aunque no bombardean a sus kurdos como si lo hacen en otros países, tampoco los quieren dopar demasiado. Porque ya sabéis que Irak está en un juego complicado de equilibrios entre kurdos al norte, milicias proiraníes al sudoeste y bases militares yanquis por todas partes. Y si en el equilibrio le dan mucho poder a un bando, pues todo se acaba yendo a la mierda. Por eso, aunque el oleoducto que protagoniza la noticia y que permitiría transportar crudo al Mediterráneo lleva existiendo desde los 70, se había bloqueado desde Bagdad precisamente para que el gobierno autónomo kurdo no se le suba las barbas. De hecho, tuvieron ya una disputa porque los turcos permitieron exportaciones kurdas sin permiso de Bagdad. Turquía también saca rédito del recién acuerdo petrolero entre la región del Kurdistán iraquí y Bagdad. El primer ministro turco se ha reunido con el líder kurdo en Erbil para definir los términos de este nuevo pacto energético en el que Turquía juega de contrapeso para limar las susceptibilidades entre la región autónoma y el gobierno central iraquí. Y de hecho se les dio la razón a Irak en un arbitraje en 2023. La intención iraquí, entiendo yo, era bloquear a los kurdos hasta que aprendiesen quién mandaba. El problema es que Irán tiene el estrecho bloqueado, porque vamos, de facto se puede decir que por ahí no está pasando nadie que no autoricen los iraníes, y quien busca ese efecto es Irán, no Estados Unidos. A esto sumarle lo que hemos contado, que Irak además está sufriendo ataques en esa minúscula porción de costa donde carga sus petroleros. Esto implica que el país no puede sacar su principal producto por ningún lado y se lo están reventando en la costa.
Pero los kurdos dicen, oye, hay un oleoducto aquí muy bonito que va desde Kirkuk a Cel. Eso significa que podemos sacar petróleo del Mediterráneo sin necesidad de esperar a que lo de Irán se resuelva. Además, pensad que este oleoducto es capaz de bombear, en teoría, 1,6 millones de barriles al día. Oye, Irak, ahí donde lo veis, exportaba de media unos 3,8 millones de barriles diarios. Esto implica resolverte la mitad de la cuota prácticamente. ¿Qué ocurre? Que esto al momento de hacer el vídeo aún no está autorizado. Y no lo está por lo que estáis pensando. Porque Irak no se fía de los kurdos y los kurdos no se fían de Irak. Desde Bagdad dicen que los contratos los firman ellos y el dinero pasa por el gobierno central. Y esto a los kurdos no les hace nada de gracia. Así que están ahora mismo a nivel interno en su propia guerra de estrangulamiento. Los kurdos podrían forzar al gobierno central a aceptar sus condiciones a cambio de ponerse a exportar petróleo. Y Bagdad habría que ver si está dispuesta a aguantar el pulso hasta implosionar por no estar sacando material. Dicho esto, hay matices importantes. El mayor cliente de Irak no es Europa, es Asia. Y este apaño cubre para el mercado europeo, claro. Porque entended que llevar el petróleo al Mediterráneo para bajar por Suez, para arriesgarte por el estrecho de Bab al-Mandab con los hutíes proxies de Irán para poder llevar el crudo a Asia, pues tampoco te resuelve. A mi parecer, eso es lo que ha provocado que el Brent, el petróleo de referencia en Europa, baje de precio algo hoy. Que aunque ese oleoducto que comentábamos no está abierto todavía, la sola posibilidad de que se abra un grifo nuevo que riegue a Europa sería una buena noticia para el mercado. Pero, por precisar y ser claros, hablamos de un flujo real de menos de 1 millón de barriles diarios, porque ese oleoducto no está en tan buenas condiciones. Lo cual no es un impacto tan astronómico dentro de los 20 millones de barriles diarios que salían por el estrecho de Hormuz antes. Pero para mí además tiene especial importancia de cara a la tesis que comentábamos, sobre que los países de la OPEC en el Golfo Pérsico están valorando generar alternativas al comercio marítimo por el Golfo para no depender de Irán. Lo que a la larga es un punto a favor de Israel y Estados Unidos, que generan una brecha más grande en las relaciones de los países del Golfo con Irán. Que bueno, ya era grande antes, pero es que ya... Lo que está claro es que es curioso ver cómo en el mundo influyen las pequeñas maniobras de este estilo. Y os meto dos cositas en postproducción. Justo se ha autorizado la apertura del oleoducto y por lo que parece el bombeo actual es de tan solo 250.000 barriles diarios. Por otro lado, lo que haya podido bajar el Brent por esta tendencia ha sido rápidamente contrarrestado por Estados Unidos e Israel, que acaban de atacar el mayor yacimiento de gas natural de Irán. Eso ya de por sí lo ha subido, pero es que Irán ha dicho que ahora las instalaciones energéticas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí son objetivos legítimos, lo que a futuro está haciendo ver que la cosa se pone aún más tensa. Y bueno, a eso sumadle de paso que los israelíes se han cepillado hace escasas horas al ministro de Seguridad y al ministro de Inteligencia de Irán, por lo que se intuye que en el pack venganza total te meterán algún extra para vengar a esos dos colegas. Dicho eso, os recuerdo que yo no tengo ni idea del tema, así que haz el favor de ilustrarnos. ¿Crees que Irak acabará por reabrir ese oleoducto para vender petróleo a Europa a través de Turquía? ¿Lograrán los kurdos que el dinero del negocio pase por sus manos antes que por Bagdad? ¿Crees que hay un movimiento cada vez más marcado en el Golfo de generar rutas que eviten el estrecho de Hormuz para el futuro? Te leo. Suscríbete y oye, considera pillar la membresía, que ayuda mucho. Especial agradecimiento a Wharton, que renovó la suya ayer, y al señor Almendrita, que se nos unió. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.